de la escritura y de la conformación de la nueva Constitución. Voy a dejar con usted al compañero Bastián Lavé, para que nos explique, y puede preguntar, compañero. Él va a referirse un poco al tema central sobre cómo de la Constitución, el tema de los trabajadores, y qué nos afecta o qué nos favorece la cosa laboral en la nueva Constitución. Pero también hay dudas y consulta, y hay dudas, pregunten nomás. Mi abuela siempre me decía que mejor quedar de idiota por un minuto, tonto por un minuto, que ignorante toda la vida. Pregunte, compañero. Eso es. Compañero Lavé. Gracias, Lelo. Bueno, agradecer la invitación. Muchas gracias por venir, por estar acá en esta instancia que es tan importante, ¿cierto? Como decía Lalo, como decía el resto de los compañeros, en esta elección, sobre todo, que estamos viviendo en Chile. El 4 de septiembre hay una elección histórica. Y quizá un poco para explicar la génesis de este proceso, primero que todo, que se haya redactado una nueva constitución y que exista la posibilidad de ir a votar. Si queremos una nueva constitución, no fue porque estaba en la agenda política de un gobierno a turno, fue porque la gente salió a las calles, se salió a manifestar por pensiones, trabajo, vivienda, salud. Eso es lo que se manifestó en los carteles, lo que uno veía en la calle, ¿cierto? Las movilizaciones. Y eso fue el 2019. Y ese proceso de pedir o solicitar una nueva constitución es algo que viene hace mucho tiempo en Chile. Cuando en algún momento se intentó avanzar en torno a la educación gratuita o se trató de privatizar el agua, bueno, estaba el límite que la Constitución no lo permitía, entonces era inconstitucional. Entonces cada vez que se querían hacer reformas, inconstitucional. Y la génesis de la actual Constitución que nosotros tenemos en Chile es una génesis que nace en dictadura. La Constitución de 1980 fue escrita por 9 personas, mandados por un sector particular de la sociedad, por militares, y se demoraron 9 años en redactarla. Ese es el contexto de la actual Constitución. Por eso su origen ha sido criticado en todo el mundo, es un origen antidemocrático. Por eso, por primera vez en la historia de que existe este país, de que se llama Chile, se dio este proceso de poder redactar una Constitución, y personas electas popularmente, ¿sí? Entonces, quizá el plebiscito de entrada, donde el 80% votó apruebo y después eligieron una convencionales constituyente, significa también un hito importante en torno a cómo se quiere avanzar en cambios que estén principalmente vinculados a los derechos sociales, principalmente a la protección y al mundo de los trabajadores. Y fue parte de la discusión, o sea, es parte de los desafíos más importantes que ha tenido Chile en el último tiempo. Y eso quiero decir que de alguna u otra forma está plasmado y que se trató de avanzar en este proceso de nueva constitución. Sí, porque habla de que Chile es un Estado social y democrático de derecho. Usted lee el primer artículo y dice: Chile es un Estado social y democrático de derecho, ¿ya? ¿Y qué quiere decir esa cuestión? Quiere decir básicamente de que hoy en día tenemos un Estado que es un Estado observador, es un Estado que se sienta en el palco y ve cómo funciona la vida, y particularmente funcionan las prestaciones de derecho. Porque en Chile básicamente existe salud para ricos y salud para pobres, educación para ricos y para pobres. Fijémonos este año, compañeros, cuando den los puntajes de la nueva prueba que se llama PAES, la prueba que antiguamente era la PSU, la prueba actitud académica. ¿De dónde vienen los mejores puntajes? ¿Dónde van los cabros a las mejores universidades? Son de las comunas más ricas de Chile y de los mejores colegios. Eso nos dice que hay educación buena para los que pueden pagar y para los que no. Y eso es estructuralmente un problema que existe en la sociedad. En la salud pasa lo mismo. ¿Cuántos de nosotros nos hemos estado involucrados en bingo, en rifa, o tratando de buscar algún tipo de apoyo o algún familiar, o algún vecino, algún amigo, amiga? O quizás de manera incluso personal. Yo creo que muchos de nosotros nos hemos estado involucrados directa o indirectamente en eso. ¿Cuántas personas de las comunas más ricas hacen bingos para atenderse en salud? Ninguna. Entonces ahí uno entiende que en el fondo existe como actualmente funciona la salud, funciona mal. Como actualmente funciona la educación, funciona mal. Como funciona el sistema de pensiones. ¿Por qué hay un sistema de pensiones para la Fuerza Armada? ¿Por qué existe un sistema de pensiones para el resto de los mortales? ¿Por qué uno gana más de $1.000.000 cuando se van a pensionar? El otro día está hablando con una vecina que le repartaron el tema de la AFP, las pensiones, y recibe 22 lucas de pensión. O sea, 22 lucas de pensión. Si no le llega el pilar solidario y el aporte del Estado, estaría viviendo con 22 lucas. Entonces, esa realidad es algo que pasa todos los días. Entonces, cuando nosotros hablamos de un Estado social, es decir, que hoy en Chile existe un Estado ausente, un Estado subsidiario,
¿Qué quiere decir esto? Que el Estado llega solo donde el privado no puede llegar. Entonces, dejemos los derechos sociales que los pueda regular el mercado. Pero ¿qué pasa con eso? Si yo no puedo pagar, bueno, accedo a la salud pública, que está mucho más limitada, ¿ya? Que tiene menos recursos y en el fondo nos vemos involucrados nosotros y seguimos la dinámica de que tenemos salud para pobres, salud para ricos. Entonces, el Estado subsidiariamente financia a quienes no pueden pagar. Esa es la diferencia. Entonces, esta nueva Constitución, por eso el artículo 1 dice Estado social y democrático de derecho. Y esa cuestión quiere decir que el Estado garantiza los derechos sociales. O sea, el fin último del Estado es garantizar los derechos sociales. Y hay varios que me han dicho, oye, pero el Estado, menos Estado mejor, porque pareciera que Estado es más burocracia, o el Estado que no funciona bien, o que las cosas gratis en realidad funcionan mal. Y en realidad nada es gratis. Cuando nosotros hablamos de salud gratis, o de educación gratuita, en realidad no es gratis tampoco. Porque cuando ustedes van a pagar el pan, les cobran un impuesto, ¿cierto? El IVA. Y todos los recursos fiscales, todos los recursos del fisco son plata de ustedes, de nosotros. Estamos todos los días pagando impuestos. ¿Y cómo se hace cargo el Estado en salud con todos esos impuestos? O en educación, o en otros derechos sociales. No se está haciendo cargo. Entonces es un deber del Estado. No es que nosotros le estemos pidiendo un favor. Es un deber garantizarlo. Y eso, ustedes pueden escuchar incluso de diferentes sectores políticos, nadie puede criticar que Chile se haga cargo de los derechos sociales, porque es algo que existe en la mayor parte del mundo. Chile es una excepción a nivel mundial, donde los derechos sociales están privatizados, y ese es un problema estructural, ¿ya? De participar de las decisiones de la empresa. Entonces estamos hablando directamente que estamos entregando poder directamente a ustedes, porque ya no es un grupo cerrado que puede tomar la decisión. Usted a través del sindicato y a través de esta norma se está avanzando en democracia y se está avanzando también en los derechos de los trabajadores, que es un punto muy importante. Esta norma es relevante porque en el futuro, si es una decisión de ustedes también, podrían también hacerse parte de su sindicato de cualquier tipo de decisión que ocurra a nivel del mundo de los trabajadores y trabajadoras. Ese es un elemento importante. Veamos lo que dice en respecto a la libertad sindical. Se me acuerda un poquito el elemento. Quizás hay que moverlo. Eso, gracias. Respecto a la libertad sindical, ¿qué dice hoy la Constitución? Yo creo que es importante hacer... ¿Sí? Sí, quería hacer una aclaración por lo mismo que estabas diciendo. Es importante también señalar de que una cuestión tan básica para nosotros como es la nombrada es inconstitucional hoy en día, y si la tenemos es básicamente gracias a la fuerza. Cuando Bastián dice que se va a garantizar la participación dentro de las empresas, no es ninguna cuestión tan loca como suena. De hecho ya lo estamos haciendo, pero lo ganamos nosotros por la vía de la fuerza. Y no nos lo han quitado solamente porque les sale más caro un paro y toda la cagada que vamos a dejar si nos quitan la nombrada, que dejar que pase piola. Pero de hecho, así como un datito, cuando legalmente lo que nosotros mandamos a la empresa es una propuesta de nombrada, que la empresa podría decir que no la acepta. Porque la Constitución establece claramente en la Constitución del 80 que es solamente el dueño el que puede hacerse cargo de la administración de su empresa. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos al mandar la nombrada es ilegal. Pero aunque es ilegal, lo hacemos día a día solamente por fuerza. La gracia es que todos los trabajadores de Chile puedan optar a esas mismas cosas. Tampoco es una cuestión tan loca. Eso. Gracias, compañero. Bueno, eso respecto a la participación, ¿cierto? La participación de los trabajadores en las decisiones de la empresa. Ahora, en términos de lo que es directamente la libertad sindical, que es lo que es la propuesta de esta nueva Constitución. Lo primero, señalar que se garantiza el derecho a huelga. Que aunque quizás no sé si todos lo saben, pero a nivel de la Constitución actualmente se habla de quienes no se pueden ir a huelga, ¿sí? Habla de los funcionarios públicos, de las fuerzas de orden, pero no habla de la huelga en términos positivos, no habla del derecho a la huelga, habla de quienes no se pueden ir a huelga. No sé si como que una diferencia de concepto, pero es relevante. O sea, se propone acá directamente los trabajadores tienen derecho a la huelga, entonces queda a nivel constitucional. ¿Y qué significa que queda a nivel constitucional? Queda por sobre una ley. La Constitución siempre está por sobre las leyes. ¿Sí? Es una norma superior. Viene la Constitución, las leyes y después vienen los reglamentos. Esa es como la estructura más o menos muy en sencillo respecto a cómo funcionan las políticas públicas. Entonces existe este principio de supremacía constitucional. Es decir, si está la Constitución,
La ley está obligada a respetar siempre la Constitución. Si hay una ley que se va a elaborar contraria a estos principios, o contraria a lo que hemos estado conversando, de participación de los trabajadores, sería una ley inconstitucional. Ya un poco lo que pasa hoy en día, pero para el otro lado. Entonces, primero se garantiza el derecho a huelga, el derecho también a la sindicalización, ¿sí? Se habla en términos positivos, a la negociación colectiva y a la huelga. Respecto a la sindicalización, establece la facultad de constituir organizaciones sindicales y, ojo, se pueden afiliar a nivel nacional e internacional, que también queda establecido claramente en la Constitución, o sea, la posibilidad de ampliar, ¿cierto?, avanzar en torno a la conciencia como trabajadores y trabajadoras, que es algo que es muy importante de concientizar. Yo he estado en algunos espacios y como que muchas veces la visión del mundo del trabajo queda reducida a una visión a veces de consumo, en otros lugares más pasado, ¿sí? Se pregunta más del sexto retiro, o de si la pensión va a ser heredable o no. Cuando hay pensiones, no sé cuántos ustedes conocen que hay gente que ha heredado sus pensiones, o cuánto el monto que recibe una persona que hereda una pensión. El día en Chile tampoco es algo que materialmente te asegure tener un presupuesto para el futuro. Entonces, cuando hablamos de consagración de derechos, en el fondo cambia la lógica de que nosotros, como trabajadores, no pidamos siempre al Estado, oye, que nos den el sexto retiro, que nos den esta cuestión, porque en el fondo la decisión es de nosotros. Garantizar derechos es que el poder se disperse y se disperse hacia los trabajadores. O sea, ese es el objetivo, de desconcentrar el poder, no estar todo el rato solicitándole a alguien, así como en forma de petición. Y es un poco lo que habla la libertad sindical, y creo que una de las cosas relevantes que se avanza respecto a la libertad sindical es la negociación colectiva. Y acá hay un cambio de paradigma absoluto. Porque el plan laboral del año 1979 y toda la estructura que se ha generado en la legislatura con relación al plan laboral, que elaboró José Piñera, hermano Sebastián Piñera, planteaba que la negociación colectiva solo es por empresa. Entonces, un cambio acá de paradigma de 180 grados es que la negociación colectiva no solamente puede ser por empresa, puede ser territorial, sectorial y ramal. Es decir, la negociación colectiva básicamente como ustedes quieran, porque aparte de la afiliación se pueden federar y confederar nacional e internacionalmente. Entonces, el grado de poder al entregar ese tipo de herramienta, porque es una herramienta, si queremos la usamos, si no queremos no la usamos, no es obligación, pero es la posibilidad de negociar territorial, sectorial, nacional, ramalmente. Eso es un avance importantísimo, o sea, cambia absolutamente el paradigma y de facto elimina el código laboral de la dictadura, de facto, inmediatamente, porque se vuelve inconstitucional. Entonces, como trabajador está la opción de poder avanzar en torno a la negociación colectiva en ese sentido. Pero ese es un punto importante. Pero hay otra cosa que se corrige, un error de fondo que tiene la actual Constitución, es que habla que la negociación colectiva no solamente la puede hacer el sindicato, que también la pueden hacer grupos negociadores, grupos por fuera. Entonces, ¿qué es lo que genera eso? Atomización en el grupo de los trabajadores. Atomización, o sea, algunos negocian por un lado, otros negocian por otro lado. Quizá acá la experiencia puede ser una experiencia más unitaria en términos de negociación, pero pensemos la realidad que existe en otros lugares. O sea, en otros lugares hay 3 sindicatos o hay un sindicato y hay 2 grupos negociadores, entonces se viene la negociación colectiva y los grupos negociadores negocian por fuera del sindicato y están en una mejor posición y el sindicato se ve disminuido y eso hace que la gente no se quiera sindicalizar y se vuelve una relación contractual y se vuelven en el fondo grupos negociadores apatronados. Esa es la realidad que existe en gran parte de Chile. Aquí en Chile nos superamos el 10% de sindicalización. O sea, en algún momento hubo una sindicalización por sobre el 60-70%. Y ahora estamos cerca de un 10%, uno de los países menos sindicalizados. De 9 millones de trabajadores. Menos sindicalizados. O sea, una cantidad importante, muy, muy grande. Entonces, esa es la realidad actual en el mundo en general de los trabajadores. Y esa corrección, ¿qué es lo que establece? Primero, la negociación colectiva, sí, consagrada constitucionalmente, pero titularidad sindical respecto a esa negociación colectiva. Es decir, solo el sindicato puede negociar colectivamente. Eso elimina inmediatamente los grupos negociadores. O sea, hay prohibición de que un grupo por fuera del sindicato pueda negociar. Y eso va directamente en generar un esfuerzo para que los trabajadores y las trabajadoras puedan reunirse también en el sindicato y que esa sea la organización que permita mejoras en los ámbitos laborales.
Finalmente, ese es el segundo elemento que me parecía importante, el derecho a huelga, y hay una norma que también es relevante que habla sobre la protección al trabajo, ¿sí? Protección al trabajo en torno a un trabajo decente, un trabajo digno. Entre otras cosas, por ejemplo, habla sobre la desconexión digital, la posibilidad de que el Estado también se haga cargo de esos elementos que son tan relevantes. Entonces, esta nueva constitución, al menos los elementos en torno a los derechos de los trabajadores, presenta primero protección al trabajo, que ha establecido derecho a la huelga, derecho a la sindicalización, participación de los trabajadores en la empresa. Todos estos elementos son absolutamente contrarios al plan laboral del Código Laboral que existe en Chile. Por eso yo les digo que de facto se eliminaría estos elementos que son restrictivos, que lo que ha generado en el último tiempo básicamente una posición desmejorada respecto al mundo de los trabajadores con relación a sus empleadores. Eso proporciona herramientas, y también lo hemos conversado en otras oportunidades con otros grupos. La Constitución, esto no es de facto que eventualmente si se aprueba esta Constitución, al otro día comienza a funcionar. Es una herramienta que hay que utilizar. Y lo mismo cuando hablamos de democracia. Cuando hablamos de democracia directa, o hablamos, por ejemplo, que esta nueva Constitución, que está consagrada la iniciativa popular de ley, que si nosotros queremos proponer una ley, podemos hacerlo. Actualmente no podemos proponer una ley al Congreso. Bueno, en la nueva Constitución está la iniciativa popular de ley. Eso no es una obligación. Tenemos que organizarlo, tenemos que hacerlo. Pero es un llamado en el fondo a que el poder se disperse, se desconcentre el poder, y esa capacidad que tengamos nosotros de poder presentar una ley o derogar una ley, no solamente presentar una ley, también podemos eliminar una ley. Y no solamente de la nueva Constitución, de la antigua Constitución. Entonces, esas son herramientas que nos permiten también a nosotros avanzar en términos directamente de nuestros beneficios. O sea, acá cuando hablamos de ampliar la democracia, decimos que no solamente cada 4 años vayamos a votar, sino que también existe iniciativa popular de ley, existan plebiscitos a nivel comunal, a nivel regional, y que por supuesto la participación de los trabajadores y trabajadoras esté contemplada en esta nueva Constitución, ¿ya? Quería también señalar que hay dos elementos vinculados al tema del trabajo, y quizás después para poder responder algunas preguntas o dudas que tengan en específico, ¿sí? Esa es la idea también, que podamos generar un diálogo, una conversación. Normas de seguridad social, porque acá no se habla de sistema de pensiones, se habla de seguridad social. Me parece un tema muy importante porque está directamente relacionado con el mundo de los trabajadores. Esta nueva Constitución de facto también elimina la AFP, porque habla de un sistema público, y el sistema que tenemos de pensiones actualmente es un sistema privado, ¿sí? Un sistema que lucra con nuestro fondo, recibe nuestro fondo, lo invierte, obtiene ganancias, y de lo último que se preocupa es pagar pensiones, porque primero son las ganancias que tiene la AFP. Entonces, esa dinámica o esa lógica respecto a un sistema único, público, es algo que se corrige en esta nueva Constitución. Se habla de un sistema de seguridad social. ¿El compañero diría? Sí, yo tenía una duda por la carta que apareció de los partidos políticos hace como 2 días atrás, que prometían un sistema de capitalización individual. No diciendo directamente que se iba a eliminar la AFP como tal. Y siempre con esto, el tema de lo público versus lo privado, la interpretación que ha primado por lo menos en los años para atrás es que se puede decir que es público el acceso. Y cuando no estoy privando a nadie del acceso a un sistema, se entiende que es público, por lo tanto podría seguir funcionando la AFP. Y como que en esa interpretación siento que se están amparando para decir que va a seguir un sistema de capitalización individual. Además del hecho de que si hay una mixtura entre un sistema de capitalización individual y un sistema público, se subentiende que los más altos sueldos van a preferir el sistema de capitalización individual para salvarse solo y desfinanciando un sistema público estatal, digamos. Ya. Sí, me gustaría hacer una precisión a partir de ese punto. Yo creo que esa es una interpretación, o sea, que se han generado esas interpretaciones, pero la norma es clara y habla de un sistema de seguridad pública, un sistema. ¿Sí? Un sistema, no habla de 2 sistemas. Y en este acuerdo, que todavía no sabemos si va a ser acuerdo porque se tiene que reformar primero que todo, o sea, esa carta puede morir en 2 semanas, habla de un sistema mixto, pero respecto a la forma que se financia el sistema, ¿ya? Porque plantea la capitalización individual, que también está contemplada, pero básicamente lo que quieren hacer es la corrección esto de que los fondos sean heredables. ¿Sí? Esa es la cuestión que han dado dando vuelta en todos lados. Porque aquí nadie está defendiendo la AFP, o sea, nadie se atreve a defender la AFP.
Te salen los comerciales en la televisión, dice, el 90% de la gente quiere elegir si te administra un sistema público o privado. Y eso en el fondo lo que te quieren decir es mantenerte en el sistema privado. Y el sistema privado, o sea, pensemos cuál es el origen. Cuando uno tiene, a ver, una empresa. Uno con una empresa, o la gente que levanta una empresa, quiere obtener ganancias. Quiere lucrar con una empresa. Si tú tienes 10, 12 FP, que son empresas, ¿qué es lo que uno va a querer hacer con una FP? Más que entregar pensión, uno quiere sacar plata, obtener ganancias. Si no fuera un negocio, existiría una FP, o dos máximo. Pero ¿cuántas existen? Como 10, no sé cuántas habrán en este momento. Quedan 20, ahora quedan 9. Pero 9, 10, entonces ahí en el fondo entender que el origen de las AFP es un origen que lo que buscan en el fondo es lucrar con los fondos de pensiones. O sea, nadie se atreve a defender la AFP porque todos sabemos lo que genera la AFP. Pero por eso, como en el fondo, como para precisar eso, se habla de un sistema público, ¿ya? ¿Tú qué querías? Sí, quería precisar una cosa nomás porque creo que se nos escapa un poco del lenguaje y Sí. te puede servir igual el tema de que la definición de lucro es, y ojo aquí porque cuando dicen hay personas lucrando con este sistema, significa que cobran sin trabajar. Cuando Luxig se paga de las utilidades que tiene SBTI, el loco no trabaja un día y le viene esa plata. Esa plata es lucro. Si el weón viniera acá, se apareciera un día por último a hacer que mueva las manos, alguna cuestión así, y se llevara un plata por eso, estaría trabajando. Pero el lucro es ajeno al trabajo. Por eso cuando es importante ese detallito, cuando se habla de lucrar con algo, es persona que no trabaja y saca plata de eso. Sí. Y no tiene que ver, ojo, directamente con las ganancias, porque un sistema público puede obtener ganancias. La diferencia es que no tiene fines de lucro y todas las ganancias son invertidos en el fin que tiene el sistema, que tiene un sistema público de previsión social, que es pagar pensiones. O sea, si el sistema gana un 20%, ese 20% tiene que ir a mejores pensiones. Y de hecho ya estableció en la Constitución que es un sistema sin fines de lucro. Por eso yo digo que en el fondo no tiene sentido que siga funcionando el sistema privado, porque habla que no tiene fines de lucro, al menos que haya una empresa que sea tan loable, que trabaje y que no quiera generar lucro con un sistema de previsión social. Habla que el sistema no tenga fines de lucro y habla también que todos los beneficios económicos, todas las ganancias sean invertidas en beneficios sociales, que básicamente es en el pago de pensiones, ¿ya? Y hablamos de un sistema de seguridad social porque no solamente es pensiones y no solamente es pensiones de vejez, de discapacidad, de maternidad, sistemas de cuidado. O sea, por eso se habla de un sistema de seguridad social, no solamente un sistema de pensiones. Y finalmente, como para cerrar el tema de seguridad social, señalar que también queda establecido de que los trabajadores, a partir de sus organizaciones, que son los sindicatos, van a poder participar de la dirección del nuevo sistema de seguridad social, ¿ya? Entonces, nuevamente entramos en esta lógica de la democracia, ¿cierto? De abrir los espacios de participación. El rol de los sindicatos claramente no es un rol solamente de negociación colectiva, hay un rol activo en la vida social y en la vida política. Y eso queda establecido no solamente en la norma de participación de los trabajadores, en las decisiones de la empresa, como hablábamos anteriormente, sino que también en participar en la dirección eventualmente del sistema de seguridad social. O sea, ¿ustedes creen que hoy día la AFP va a permitir que un sindicato sea parte de la dirección de una AFP? O sea, eso no va a pasar nunca. Por eso hay cambios tan importantes y por eso yo prendo las pocas, bueno, no tengo tele, pero a veces cuando veo un par de programas, los comerciales que más veo son de la AFP, en todos lados. Ellos son millones y millones de pesos, porque es el negocio más grande que han tenido esta empresa, que han lucrado con nuestra plata de forma permanente, y se sabe que con un nuevo sistema público de seguridad social, esas ganancias se terminan, porque queda establecido el fin al lucro y queda establecido que es un sistema público y que las ganancias y los beneficios van a ir directamente al pago de pensiones, que en el fondo el fin último que tiene una norma de seguridad social. Así que, compañeros, yo creo que me quedo al menos en general con la presentación hasta acá, y bueno, agradecer la invitación al espacio y atento a responder preguntas de otros temas, así que estamos abiertos aquí para contestar. La ICT y la Financiación de la Seguridad, la nueva constitución, ¿hay alguna propuesta referente a eso? No habla específicamente no habla de esas temáticas porque se establecen principios generales. Mira, se establecen principios de seguridad. La norma no es muy larga, en todo caso se la voy a... se me olvidó decirle.
Aprovecho. Yo sé que, bueno, la mayoría tiene que tener estos teléfonos, ¿cierto? Para descargar. Hay una aplicación que me parece súper buena, súper interesante si tienen la oportunidad de bajarla. Se llama Descubre la Nueva Constitución, ¿ya? Esa la pueden bajar en donde bajan sus aplicaciones. Ustedes se meten ahí y aparecen todos los artículos. Y los pueden ir viendo. Ponen, por ejemplo, pensión o seguridad social y le va a aparecer todos los artículos. Y es súper fácil porque uno está todo el rato metido en esta cuestión y aparte los puede ir marcando, puede ir marcando los artículos favoritos, los puede ir compartiendo en redes sociales. Está muy dinámica y muy sencilla la aplicación, a propósito. Entonces, lo invito también que puedan leer la norma de seguridad social que se estructura de la siguiente forma. No es una norma tan extensa. De hecho, un problema que nos criticaron constantemente, que la Constitución era muy larga, que tenía muchos detalles. Pero ¿qué establece? Principios de seguridad social, universalidad principalmente, eficiencia, equidad, entre otros elementos que son relevantes. Establece que sea un sistema público, establece la forma de financiamiento, y eso creo que es relevante. Establece que se va a financiar a través de las cotizaciones de cada uno como trabajador, un aporte del Estado, y el aporte del Estado es por rentas generales de la nación, que en el fondo es impuestos y toda la actividad productiva del Estado. Acá tenemos la norma. Bueno, se establece un sistema de seguridad social, como decía, un sistema, eso es muy importante. ¿Ya? De hecho, esas son discusiones que son como realmente no... Uno la podría dejar pasar cuando ve la norma, pero fue una discusión que dijera un. Porque podría decir, la ley establecerá sistema de seguridad social, o sistema de seguridad social. Pero dice uno. Entonces acá también la interpretación, o sea, no hay otra interpretación. Exacto. O sea, cuando también nos decían, oye, ¿por qué eliminaron las indicaciones que nos decían la gente que está del rechazo? Nos decían, oye, ¿por qué eliminaron derecho a la vivienda propia? Bueno, ellos no habían puesto derecho a la vivienda propia, pusieron acceso a la vivienda propia. Entonces, es diferente hablar de derecho a acceso. El acceso a la vivienda propia es acceder a un crédito. O sea, lo que están proponiendo era que podamos optar un crédito como existe hoy en día. Cualquiera puede optar un crédito para tener vivienda. No hablamos del derecho, de que el Estado garantice el derecho. Entonces, esas palabras, esos conceptos realmente que como que uno no son tan relevantes, sí son importantes. Sobre todo porque en la actual Constitución se habla de acceso a la salud y de acceso a la educación. No se establece como un derecho. Entonces esas diferencias son importantes, son muy sutiles, pero que tienen su consecuencia jurídica. Hoy día la negociación colectiva y lo vamos a demorar 2 meses de negociación y nos pagan retroactivo. El resto de los sectores no lo hacen, no le pasa eso. Pueden preguntar al supermercado, a la otra industria, no lo hacen. Pero ¿cómo se ha conseguido eso? Porque la organización sindical ha sido fundamental. Y el único sector, y lo doy firmado, hace, digamos, de alguna forma, la nueva Constitución toma, digamos, esa experiencia de los sectores más avanzados, que en este caso somos los portuarios, y le pone, digamos, un cierto... ¿Por qué nosotros solamente podríamos ser tan egoístas si nosotros disfrutamos de esa capacidad de lucha nuestra y de esos beneficios? ¿Por qué nosotros podríamos negarnos de que el resto de los trabajadores, mi hermano, mi abuelo, qué sé yo, mi papá, trabaja en un supermercado o trabaja en una industria y está ganando menos que yo? ¿Por qué podríamos negarnos nosotros? Es ahí, digamos, el problema. Esa es la perspectiva de clase. ¿Por qué? Porque somos trabajadores y debemos ser solidarios. Eso es lo que toma, digamos, un poco las normas que aplica, digamos, la nueva Constitución. La igualdad en términos de obtener, digamos, los beneficios propios de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo. No es porque vamos a ser más políticos, no porque vamos a defender nuestros derechos. Y lamentablemente, la experiencia nos indica que cuando los trabajadores defienden sus derechos, se contrapone con otros derechos. ¿Qué es el derecho del patrón? Pues le puede siempre decir, puta, nosotros queremos ganar 10, y yo voy a decir, no, pues bueno, vamos, que pago 10, le pago 5 nomás, pues bueno. Y ahí va la pugna. Y la única posibilidad de poder revertir eso es organizándolo. Y eso es lo que toma la nueva Constitución, la libertad y el derecho de sindicalizar. Y ahora el que no quiera sindicalizarse, dice rápidamente, no, yo no me sindicalizo y me quedo acá. Pero no venga después a decir de que puta, porque el turno está en 10 o en 20 o en 40 y acá me está pagando 30 no. Bueno, pero solo anda a conversar con el patrón solo, pues. Es ahí, digamos, el objetivo de por qué tenemos que estar siempre sindicalizados y organizados. ¿Me quedo ahí? No? Sí, gracias. Claro, y para el presidente que están ahí, ¿esta charla o esta reunión que convocaron ustedes es sindicato o es con la nueva
nueva constitución que se está formando, porque no me cae la cabeza si citaron para la escuela sindical, estamos hablando de la nueva constitución. ¿Ustedes quieren que los presentes que estamos acá votemos por el apruebo? No. Eso va a depender de... A ver, antes que nada, esa tenés que me la he hecho a mí esa pregunta. No. Porque si tú te fijas bien y hay tomado atención en todo lo que se ha dicho, ¿de qué es lo que hemos estado hablando? De la constitución. ¿Pero de qué más? De los trabajadores, compañeros, de los sindicatos. De los trabajadores, pero Especialmente de eso se trata esto. Sí, estamos de acuerdo, Jaime, pero parte de la parte de los trabajadores se está hablando de la nueva constitución. Obvio. Que creo que está bien para poder informarse de esta situación, porque hay varios puntos que están dando vuelta y que la televisión, como se dice, a través de la radio, se distorsiona la información. Unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa y al final no hay para dónde cresta ir. Es por eso mismo que... Por lo mismo, Por eso mismo, disculpa, chiquitito más, para que sigáis. Por eso el hombre vino para acá. Él participó en la Constitución, es uno de los que la hizo en estos momentos, es es que de la nueva. Esa parte no la informaste, no la dijiste al Que no principio, sé si se dijo ahí, pues sí se dijo. Ya. Sí se dijo. Ese- Entonces para eso, para poder salir todas las dudas y las dudas que tengamos, Claro, compañero, como Aparte- de la persona elegida acá, el Lalo al inicio me presentó, y esto es una actividad informativa, o sea, la decisión de ustedes el 4 de septiembre es de ustedes, o sea, yo acá no ando con nada que diga apruebo o rechazo, primero, sí estamos de en acuerdo. ningún momento he dicho apruebo o rechazo, yo estoy entregando la norma, de hecho le estoy leyendo las normas textuales, le he leído una a una las normas, y quería aprovechar también de leer otra norma, pero un poco por las decisiones de ustedes, pues, si el que quiera votar su opción, y lo importante sí, es que por eso estamos haciendo este ejercicio, que podamos votar informados. O sea, que no voten por el video en TikTok, por el video en YouTube, por lo que me comentaron por ahí. Por eso la idea de que puedan entrar a esta aplicación, que es mucho más fácil, porque estamos quizás más tiempo medio en el teléfono que agarrar un libro, para que puedan conocer la propuesta, si hay alguna norma que les interese, la ven, la comparten, qué sé yo. Creo que un poco por ese lado va el ejercicio de hoy, un ejercicio informativo principalmente. Disculpa, Bastián, Sí. y para que todos entiendan, chiquillos, lean el artículo 186 de la Constitución nueva y van a entender por qué muchas veces se les llama aquí a ustedes. Ese artículo, el que nos reconoce dentro de la Constitución, que nos estamos reconociendo en la del 80 como trabajadores portuarios de alto riesgo, que es un sistema que nosotros no hemos podido, ni por lucha durante tantos años, sacar. Es una política nacional Sí, portuaria. bueno, la tengo acá, justamente lo iba a hablar. La norma, bien cortita. Esta fue en el proceso constituyente se inauguró también un ejercicio que fue la iniciativa popular de norma, donde cualquier persona o organización podía presentar una norma y tenía que juntar firmas. Una vez que juntaba 15.000 firmas se debatía y se votaba. Creo que esta norma no logró las 15.000 firmas, pero fue apoyada por un grupo de convencionales donde me incluyo. Yo voté a favor de esta norma como más de 103 personas, porque la norma, a todo esto, tampoco está en la constitución de un sector político como se ha hablado. En la convención fuimos 154 y las normas se votaban por 103 votos. Imagínense que el promedio de votación fue 118 votos. ¿Eso qué quiere decir? Que si una norma sacaba 102 votos y se rechazaba por 52, o sea, 52 votaban en contra, esa norma se rechazaba. Y como dato, la norma que permitía el cobro de royalty a las mineras se rechazó por 102 votos. O sea, le faltó uno. Entonces, acá hubo un grupo importante de gente, que no, por eso no es como de un grupo solamente. O sea, hay esa verdad irrefutable. Fueron 118, 116 votos de 154. Bueno, esta norma fue apoyada por un sector, o sea, un sector importante de la convención, que justamente buscaba, fue una norma presentada por los portuarios, entiendo, ¿sí? Por trabajadores y trabajadoras portuarias, y dice lo siguiente, dice que el Estado fijará una política nacional portuaria, que está ahí adelante, orientada por los principios de eficiencia en el uso del borde costero, responsabilidad ambiental, con especial énfasis en el cuidado de la naturaleza y bienes comunes naturales, participación pública en los recursos que genere la actividad, vinculación con el territorio y las comunidades en las cuales se emplacen los recintos portuarios. Reconocimiento, y aquí me parece muy importante esta última parte, reconocimiento de la carrera profesional portuaria como trabajo de alto riesgo, lo que decía el compañero atrás, y colaboración entre recintos e infraestructura portuaria para asegurar el oportuno abastecimiento de las comunidades. Esa fue una norma
que no logró la firma, pero que fue apoyada por un grupo importante y que reconoce la labor que ustedes realizan. O sea, no todos los sectores productivos están reconocidos en la Constitución. Acá hay un reconocimiento explícito, expreso, incluso que mandata al Estado a generar una política nacional portuaria. ¿Ya? En concreto, eso es lo que se obliga con esta norma constitucional y que está pensado derechamente. Bueno, son poquitos los grupos que tienen como normas de esa forma. ¿Ya? Hay normas en torno al mundo de la discapacidad, de personas adultas mayores, que quizás no tienen que ver con el mundo productivo. Hay una norma de bomberos que también se aprobó, esa entró por iniciativa popular de norma, logró más de 15.000 firmas. Y también hay normas en torno al trabajo rural, que sabemos que también tiene algunas características especiales, sobre todo en términos de previsión social. Pero son pocos los grupos, en realidad, que están caracterizados y que están incluidos en la nueva Constitución. Así que, bueno, ahí le aprovecho de comentar que esa es el artículo, bueno, esos números son los antiguos, porque son los de las comisiones antiguas. Ese es el artículo, por si acaso, 186. Así que si bajan por ahí la Constitución en esta aplicación que se llama Descubre la nueva Constitución, ahí pueden buscar, artículo 186. Además que sea una luz, y bueno, Ricardo lo puede, ahora que él es dirigente, y puede dar fe, digamos, de lo que significa para el sector que los trabajadores, que el sector sea considerado de alto riesgo, especialmente a los... De hecho, sin lugar a dudas que ya esté representado ahí a través de una política, bueno, que todavía no sale, pero si sale va a ser muy beneficiosa porque puede ser un extracto bien cortito, pero la ramificación que podría contraer este proyecto, esta política, es muy amplia para nosotros. El hecho de que sea considerado como un trabajo de alto riesgo es una lucha que nosotros venimos haciendo, Jaime, Lalo, hace mucho tiempo, ¿sí, no? Y eso podría traer ramificaciones para usted, beneficios para usted, para su familia y para todos. Sí, la importancia, volviendo al tema, el principio que les decía anteriormente, no sé si les comenté, del principio de supremacía constitucional. O sea, que esté en la Constitución es más importante que esté en cualquier ley. ¿Ya? Entonces, es mucho más importante que esté en la Constitución que esté en una ley. Eso obliga a las leyes que se van a hacer a tomar en cuenta. Y una ley que vaya en contra de sus derechos va a ser inconstitucional. Básicamente eso. ¿Ya? O sea, la forma de que regresivamente ustedes vayan perdiendo derechos es prácticamente imposible, porque sería inconstitucional, pues si están reconocidos a nivel de la un poquito mal, porque la mayoría son compañeros jóvenes que muchos están, pues, a lo mejor echando recién a trabajar. ¿Qué es lo que significa esto? Hay una ley que se llama del trabajo pesado, que quien reconoce eso es la empresa. Si usted trabaja en una empresa que esté reconocida como trabajo pesado, significa que si usted trabaja en ahí 5 años, al momento de jubilar, le va, digamos, a subsidiar un año. Me explico, si ustedes jubilan a los 60 años y trabajaron 30 años o 25 años, le van a jubilar a los 60 porque el trabajo pesado le reconoce 5 años. Por cada 5 años, 1 año de beneficio. Cuando uno es viejo, dice, bueno, la buena, el día del carro fue posiblemente. Entonces, el que sea considerado trabajo, digamos, de alto riesgo, significa que va a tener, al momento de jubilar, o otros beneficios en términos de salud, qué sé yo, de varias cuestiones que como trabajadores nosotros sufrimos, van a tener condiciones especiales, distintas a otros sectores. El único sector que tiene considerado alto riesgo es el sector minero, los mineros del cobre. Algunos tienen ustedes algún amigo, ahí los viejos posiblemente, ustedes saben de que la mayoría de esos viejos están con problemas especialmente por la cuestión de la contaminación al interior de las minas, por los minerales, hay un montón de cuestiones. Entonces ellos están considerados como alto riesgo. Hoy día los portuarios, y no es por una cuestión de favor, los buenos saben de que nosotros somos estratégicos. Si teníamos la fama de parar los puertos, entonces obviamente los convencionales, algunos compañeros por concepción de idea y de clase, obviamente apoyaron. Pero otros dijeron, puta, si no les damos lo especial, van a parar la cuestión, entonces... Por lo tanto, tenemos esa condición. Y eso es lo beneficioso, especialmente para los más jóvenes. Los más viejos ya, digamos, de alguna forma, si se aprueba, va a ser beneficioso. Si no se aprueba, no va a correr nomás, va a correr la ley antigua. Cada uno que se salve por donde quiera. ¿Entienden? Eso es lo beneficioso. ¿Me quedo ahí? Yo quería hacer unas precisiones. Bueno, primero la ley de trabajo pesado ahora tiene 2 modalidades. La modalidad de 5x1 y de 4x1, que es para los trabajos más pesados. Pues eso queda a cargo de la Comisión Económica Nacional.
El tema con eso es que de ahí de los 4x1 sale que un trabajador podría salir jubilado a los 55 años. De ahí es donde nos agarramos nosotros para el tema de las pensiones y jubilar a la gente por 55 años, y hacerlo por la puerta de atrás, digamos, para reconocer esto como trabajo pesado. Una de las cosas que llama la atención del artículo sobre la ley de puertos que se tiene que hacer es que, por ejemplo, el puerto de San Vicente se queja todos los años del canon alto, ¿cierto? Y que vamos a la quiebra y todo el cuento, que yo era el gerente siempre. El tema es que es verdad, ellos tienen que pagar unos $300.000 trimestrales, parece, o no, son $3 millones trimestrales, veo una porrada de plata, parece que al año son como $7 millones que tienen que pagarle a la empresa portuaria de Talcahuano San Vicente, que es estatal. La empresa portuaria de Talcahuano San Vicente, a su vez, cuando hace su rendición anual, los locos se sacan brillo, digamos, diciendo, oye, nosotros le entregamos toda esta plata al fisco. Y es una ridiculez que la empresa portuaria estatal entrega todos los años $7 millones al fisco, y aquí no hace ninguna obra de conectividad. O sea, vemos los tacos que están a la entrada del San Vicente, la pésima conectividad que tiene el puerto de Talcahuano. Se supone que nos quedan por hacer unos, eran 5 kilómetros de ruta más o menos. 1,5 kilómetros, desde la interportuaria hasta, por un tema de conectividad. Claro, por un tema de conectividad. Y eso quedó en carpeta desde antes de que se hiciera el enlace Coronel y el bypass de Penco. O sea, le dimos prioridad a los puertos privados en vez de a los puertos que son estatales, el de Talcahuano y de administración privada, como el caso de San Vicente. Entonces, la cuestión es un sinsentido. Con esta ley se obligaría a tener este contacto territorial. Es decir, esos $7 millones no se van a ir para Santiago, se van a quedar acá. Esa es una de las grandes ganas que nos ofrecen aquí ahora. Lo segundo, con respecto al tema de la sindicalización internacional, a nosotros nos conviene arrabiar. ¿Por qué? Por una cuestión súper sencilla. ¿Dónde está la plata hoy en día en el negocio, en todo lo que pasa por nuestras manos? Hay dos compadres que están ganando plata hoy en día: las navieras y los forestales. La industria forestal es la que está ganando mucha plata. Pero no podemos nosotros llegar y decir, oye, ¿sabéis qué, Forestal Arauco, weón, te vamos a cobrar tanto por mover tus mercancías? Nosotros no tenemos pito que tocar ahí. En cambio, con esto podríamos hacer una negociación territorial para llegar y decir, oye, nosotros con los forestales acordamos que este es el mínimo de derechos que vamos a tener acá por trabajar para weones que están ganando plata. ¿Cachai? Eso sí se nos abre la puerta. Y lo otro, que es la afiliación internacional. Ahora Chile está metido en un zapato chino. ¿Por qué? Porque somos básicamente un país de cabotaje de Perú. Ustedes se darán cuenta que gran parte de la madera que ahora estamos estivando para los granileros que están yendo con madera, que ya no se consolidan, esos botes llegan a Callao, Perú, se saca todo, se consolida en tarro y se va en tarro a China o al destino final. Entonces a nosotros nos dejan en una posición súper penca. ¿Y por qué? Porque hemos invertido poco en tecnología, hay un abandono de parte del sector empresarial estatal en nuestro rubro. Ahora, ¿cuáles son las ventajas que nos trae esto aterrizadito a nuestra realidad? Es que podríamos tener una organización sindical que logre pelear directamente con la MERS, con la Hambursu. Ahora vayan como sindicato estibador, incluso como unión portuaria, vayamos y pidamos una cita con el representante de MERS o de la Hambursu y digámosle, oye, ¿sabéis que estas son las condiciones? Weón, puta, el valor turno lo vamos a tener a 70 lucas, si te sigue saliendo a cuenta, el loco se va a cagar de la risa en nuestra cara y nos va a cerrar la puerta, porque no tenía el poder de negociación. Y respondiéndole un poco al compañero, cuando la gente se empieza a salir de los sindicatos, no es por un tema de polarización política, porque de hecho, si toda la gente que le tiene fobia al sindicato se mete adentro de un sindicato, puede elegir representantes que no tengan posición política o que no polaricen ninguna cuestión. Los sindicatos empiezan a morir cuando no traen beneficios. Y ese es el problema que tienen los sindicatos ahora. O sea, nosotros somos una excepción a la regla, pero si te fijáis en un supermercado hay 4 sindicatos. Empieza a negociar uno, después otro, después otro, después otro. ¿Quién logra paralización efectiva de esa cuestión? Muy pocos siquiera logran cerrar una sucursal. Nosotros tenemos suerte de que el empresario pierde millones de dólares por hora que está en Puerto Parado. En cambio, el dueño de Líder, o sea, el de los Walmart en este caso, tuvo supermercados cerrados por 2 meses y no le importó ni una weá. Y los trabajadores, ¿tú crees que le reconocieron retroactivamente con tus sueldos de 2 meses? No, chao. Y te fuiste 2 meses sin nada para la casa y después lo que lograste es pelear, puta, de ahí para adelante. ¿Cachai? Esas son las cosas que no van a pasar más.
Con respecto a los temas de salud también que se habla mucho, es el tema de que si tenemos pilares solidarios, por ejemplo, si se nos sigue reteniendo el 7% de salud o alguna cuestión así, la gracia no es que paguemos menos o que paguemos menos en un crédito hipotecario, es los que no tienen la posibilidad de acceder, van a poder acceder. Yo no voy a tener que hacer un bingo one si se enferma mi vieja, porque mi vieja no le descuentan el 7% ni le alcanza con la cuestión que le están descontando. Esa es la gracia de la solidaridad que trae. Eso. O la vivienda que tú estás adquiriendo en este momento no va a ser tuya cuando tú termines de pagarla, o sea, vas a ser como del Estado o que alguien la va a administrar. Entonces yo lo encuentro que eso no está bien si tú estás pagando algo tuyo propio. Por tu esfuerzo, tu trabajo, tu sacrificio, estás pagando algo que debería ser tuyo. ¿Entiendes? Entonces esa es la duda que yo tenía, y ya el Checho ya habló con el respecto del tema de la salud, del 7% que todos pagamos, que algunos pagamos más, otros pagamos menos, pero, o sea, tú no vas todos los días al hospital. De repente, no sé, puede pasar un año que no vas a asistir al hospital, ¿y dónde está esa plata? O sea, Pero te puede dar cáncer al otro día. ¿cachai? O alguien que quiere, sí, como es que es el principio de solidaridad. Tú puedes estar 3 años sin ir al hospital, pero si te da cáncer o le da cáncer a tu mamá y el tratamiento sale 80 millones, la idea es que esos 80 millones pagues cero. Es el principio de solidaridad, sobre todo en la sociedad que estamos viviendo. O sea, los niveles de cáncer. Yo creo que más de la mitad de acá tiene un familiar o alguien que ha tenido cáncer. Yo he tenido 3 familiares con cáncer. De hecho, acá... Y el costo no solamente de los remedios, el tiempo, el costo para la familia, la salud mental en Chile no existe, acá no tenemos salud mental. Entonces, cuando se habla de esos principios de solidaridad, no tiene que ver necesariamente con mi beneficio individual, porque yo no voy un año, yo tampoco no voy a hacer un año y tanto, pero ¿qué pasa si me enfermo o tengo una enfermedad grave? Espero que si tengo enfermedad grave, el Estado me costee todo lo que en algún momento estuve pagando. Claro, porque de hecho cuando tú vayas a una clínica, ¿cachai? Porque el tema de salud pública es mala, es horrible, tenés que estar esperando 3 o 4 horas para que te atiendan. Pero tú vas a una clínica, se supone que tú estás pagando por el sistema de salud, ¿cachai? Y tú vas a la clínica y te cobran 40, 50, 60, depende de lo que tengas que hacer. Y no debería ser así, o sea, tú ya estás pagando por el servicio, por todos los meses te están descontando una cierta cantidad de dinero. Entonces yo creo que eso también debería, no sé, si está en la nueva constitución sería genial, ¿cachai? Pero el tema de que no podéis pagar por algo que ya pagaste, sí. Es el tema, ¿cachai? Es lo mismo que lo que te decía por el tema de la vivienda. Sí, igual lo invito a que puedan revisar las normas, ¿sí? Como hacer el ejercicio como cívico. Tampoco la norma de salud no es tan extensa, las normas de derechos sociales son 10 hojas, no es más que eso, ¿ya? 3 párrafos, son súper cortitas, pero voy a aprovechar de responder un poco las preguntas de los dos. A ver, en salud lo que se habla es un sistema nacional integrado de salud, ¿ya? Y ese sistema habla de prestadores públicos y privados que se van a integrar. ¿Qué quiere decir eso? Un prestador público es un hospital, un prestador privado es una clínica, ¿ya? Y eso, ¿cómo se ve reflejado? En temas muy sencillos, muy concretos. Podemos estar de acuerdo o no acá con el tema de las vacunas, ¿ya? Pero la política de las vacunas es el ejemplo de un sistema integrado. Porque cuando empezó el sistema de vacunación, empezaron a vacunar, ¿a quién empezaron a vacunar primero? A los mayores de 65, los que eran población de riesgo. Después por edad, ¿cierto? 50, 65, 40, etc. Nadie que tenía 20 años, a excepción de algunos por ahí, se vacunaba antes que una persona de 65. Porque fuera más rico. A nadie le preguntaron si tú eras ISAPRE o eras FONASA. Y nadie que tuviera plata se saltaba la fila. ¿Sí? Y cualquiera se podía ir a vacunar en cualquier lado. En cualquier CEFAM, en cualquier lado. Ese es un ejemplo de sistema integrado. Lo que la Constitución propone es eso para todas las prestaciones de salud. No es nada del otro mundo. Es una cosa que funciona en muchos lados, ¿ya? Y acá esto se trabajó con las organizaciones de la salud, se trabajó con el Cabildo por la Salud Única, se trabajó con sindicatos que llevan mucho tiempo, con la FEMPLUS, la Confusan, que tuvimos mesa de trabajo larguísima discutiendo este tema. En el mismo proceso de la convención habían doctores, habían enfermeros. O sea, esta cuestión se trabajó de manera seria y cuando se habla en el fondo de la integración del privado y público, en el fondo es el sistema integrado.
Las listas de espera siempre van a existir. Esa cuestión es mentira que van a desaparecer. Pero la diferencia es esperar 3 días, una semana, esperar 2 años, 3 años. Esa es la diferencia. Y la diferencia es que quien tiene la situación de riesgo en salud prioritaria se atiende antes que la persona que no la tiene. O sea, que no importe tu capacidad de pago, sino que, como les decía en la pandemia, población de riesgo o población mayor que necesita esa prestación de salud, ¿ya? Es una norma no muy extensa y habla principalmente de eso. Y si ustedes revisan después la discusión dentro de... Porque esta cuestión, cuando hagan la ley, se van a tener que fijar de la discusión que se dio en el proceso constituyente. Esa cuestión se llama historia fidedigna. Es como cuando se aprobó esta norma, ¿qué es lo que discutieron los constituyentes cuando defendían una norma en la oposición? ¿Qué es lo que quisieron decir? Y esa cuestión la están trabajando hoy los secretarios. Y creo que en septiembre, si la constitución, o sea, si esta nueva constitución eventualmente se aprueba el 4 de septiembre, van a entregar ese documento, que es parte de la historia fidedigna, para no generar esta doble interpretación, ¿ya? Un segundo, aviso. Muy importante, y es un tema que lamento que haya salido como tan público en todos lados y que se haya generado tanto debate, ¿ya? Bueno, esta norma de vivienda también se trabajó con iniciativa popular de norma. Esta cuestión la levantaron más de 100 comités de vivienda, de allegados, de organizaciones, porque habla, la norma de vivienda que está ahí, habla de las condiciones de la vivienda, ¿ya? Y hay que entender que hay dos cosas en esta constitución. Si usted lee el artículo 17, que creo que está por acá, acá está. El capítulo 2 dice derechos fundamentales y garantías. Ahí está. Ahí inicia. Es el capítulo de derechos fundamentales, ¿sí? Dice, los derechos fundamentales son inherentes a la persona humana, universales, inalienables, indivisibles e interdependientes. ¿Puedo hacer algo cortito? Sí. Otro del auto es patente CC, B corta C. Bueno, ya. Ya, entonces, el artículo 17, fíjense al final, dice que los derechos son interdependientes. ¿Qué quiere decir esta cuestión? Uno no puede ver un artículo sin ver el otro. Uno no puede ver el artículo de salud sin ver la norma de cuidado o la norma del derecho a la alimentación. Uno no puede ver la norma de trabajo sin el sistema integral de cuidado, reconocimiento al trabajo doméstico o la norma de seguridad social. Están todas relacionadas. Una constitución es un conjunto de normas. Están todas vinculadas unas con otras. Por eso el concepto interdependencia, ¿ya? Entonces, tú la norma de vivienda no puedes verla alejada de la norma de propiedad. Entonces, cuando se habla del derecho a la vivienda, ¿ya? Y vamos a pasar, bueno, el derecho a la vivienda que está por acá, ¿sí? No sé si podéis volver por esa primero. ¿Qué dice el derecho a la vivienda? Bueno, y parto diciendo que el derecho a la vivienda no está en la actual Constitución, no dice nada, ¿ya? Dice, toda persona tiene el derecho a vivir en una vivienda digna y adecuada que permita el libre desarrollo de una vida personal y familiar y comunitaria. Continúo, dice, el Estado tomará las medidas necesarias para asegurar su goce universal oportuno, contemplando a lo menos habitabilidad, espacio, equipamiento suficiente, doméstico y comunitario para la producción, reproducción de la vida, la disponibilidad de servicios, asequibilidad, la accesibilidad, ubicación apropiada, seguridad de la tenencia y pertinencia cultural de la vivienda conforme a la ley. El Estado podrá participar del diseño, la construcción, rehabilitación, la conservación y la innovación de la vivienda. Considerará particularmente el diseño de políticas de vivienda a personas con bajos ingresos. El Estado garantiza la creación de viviendas de acogida en casos de violencia de género y otras formas de vulneración. Y el Estado garantiza la disponibilidad del suelo necesario para la provisión de vivienda digna. Este punto es importante. Administra un sistema integrado de suelos públicos con facultades de priorización de uso, ¿ya? Bueno, hay un poquito más de detalle. ¿Y aquí quiere decir esta cuestión? Habla de las condiciones de la vivienda. No habla de la propiedad de la vivienda, porque la norma de propiedad está en otro lado. Porque una política pública de vivienda no es solamente entregar vivienda en propiedad. Ese es un tipo de política pública. Existe otro tipo de política pública. Por ejemplo, casas de acogida que aparecen ahí. O sea, todas las personas que están en situación de calle, todas las personas que sufren, por ejemplo, violencia o cualquier tipo de vulneración de derechos, si necesitan una casa de acogida, eso no es vivienda propia. Entonces el Estado tiene que tomar esa política para generar esa casa de acogida. Si alguno de ustedes, no sé, trabaja o conoce a alguien que se va a trabajar a una zona extrema
como funcionario público, puede ser no sé, un vecino, amigo, cercano, familiar, profesor, qué sé yo, hay casas fiscales donde el Estado pasa casas por 3 años, 5 años, 2 años, la temporada que las personas trabajan, y eso tampoco es propiedad, también es una política de vivienda, ¿ya? Y también el arrendamiento, es decir, arrendar casa a precios que sean más bajos para que la gente pueda acceder de forma provisoria. O sea, el Estado tiene la posibilidad de ejercer de diferentes formas el derecho a la vivienda, ¿ya? ¿Y por qué les decía que el concepto de interdependencia es importante? Porque ahora podremos ver la otra norma, Poncho, de propiedad. La propiedad está garantizada de la vivienda, y la propiedad está garantizada en el sentido que es heredable, primero que todo, y bueno, uno de los mitos es que si uno tiene 2 casas le van a quitar una. Bueno, eso no aparece en ninguna parte. Si apareciera acá que el Estado se va a hacer cargo de las casas, leímos casi completa la norma de vivienda. No dice nada que el Estado se va a quedar a cargo de las casas. No dice en ningún lado que no se va a heredar. No sé si ustedes lo vieron en la norma. No aparece en ninguna parte. O sea, no aparece en la Constitución. Por eso les decía, si no aparece, no existe, ¿ya? Hay gente, subsecretario del gobierno de Piñera, que un caballero de apellido Rolando, que dijo, la norma de vivienda no va a expropiar casa. Él mismo dijo que era esta cuestión es una cuestión transversal. El subsecretario de Vivienda dijo la norma me parece bien, es una buena norma porque no habla de quitar la propiedad en ninguna parte, ¿ya? Les decía que estaba vinculado con el tema del derecho a la propiedad, porque miren, ahí dice, respecto al derecho de propiedad, toda persona natural o jurídica tiene el derecho de propiedad en todas sus especies y sobre toda clase de bienes. O sea, una vivienda es un bien. Podríamos decir lo mismo con los autos. Hoy no se garantiza la propiedad del auto. No aparece en la Constitución. O no podría decir que es una estupidez. Pero no está, porque es un bien. Una vivienda también es un bien. Entonces está garantizada la vivienda, ¿sí? Esa cuestión de que van a quitar la vivienda, por eso les digo, no es como... Bueno, ¿por qué están alegando? Porque no dice acceso a la vivienda propia. No hay ninguna Constitución, una, en el mundo que diga vivienda propia, ninguna. Porque el Estado tiene que garantizar las condiciones, y la norma de propiedad sí la pueden encontrar en toda la Constitución. Tiene norma de propiedad. Entonces, norma de propiedad, norma de vivienda, artículo 17, derechos interdependientes. O sea, una se relaciona con la otra. Eso respecto a la vivienda. Si en la Constitución existe un capítulo que se llama disposiciones transitorias. Y esa cuestión, el traspaso de la Constitución vieja a la nueva, un poco lo que dice al lado. Hay algunas normas, no sé si en la que estaba ahí mismo, hay algunas normas que tienen plazo. O sea, acá sí lo que se buscó prioridad eran derechos sociales. Por ejemplo, la 27ª dice: el presidente de la República deberá presentar proyectos de ley que tengan por objeto la creación, adecuación e implementación de los siguientes sistemas. Primero, sistema de seguridad social y sistema de cuidados, en el plazo de 12 meses. O sea, cuando hablamos de certezas, hablamos que si esta cuestión se aprueba en septiembre, el presidente tiene 12 meses para presentar un proyecto de ley de seguridad social, es decir, un nuevo sistema de pensiones. Lo mismo, Sistema Nacional de Salud, en 18 meses, de educación, sistema de educación pública y de suelo público en 24 meses. Ese último tema de suelo público me parece importante, quizás no lo hemos relevado. ¿Cómo va a funcionar el derecho a la vivienda? Hoy en día en Chile hay un déficit con el tema, pareciera que hubiera un déficit con el tema de suelo público. Parece que hay poco suelo, al Estado le cuesta mucho comprar, tiene que andar comprando suelo público. Una cosa que se dio en la discusión, y eso es parte de la historia fidedigna, y al menos nosotros vamos a defender esa interpretación hasta el final, aunque puede que no sea polémico. Cuando hablamos de suelos públicos, hablamos de suelos fiscales, y eso incluye los suelos que tienen las Fuerzas Armadas, que son millones de hectáreas en Chile. Y es decir, que todos esos millones de hectáreas que están disponibles y que se venden a privados para proyectos, son suelos de todos y todas, porque las fuerzas de orden se financian con recursos de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros financia las fuerzas de orden. Y esos terrenos que se venden, esos beneficios no van a la mayor parte de la población, se quedan ahí. Entonces, cuando hablamos de sistema de suelos públicos integrados, no estamos diciendo que, oye, van a expropiar, no, porque esos suelos son fiscales, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de suelos fiscales, que la política de vivienda también tenga incorporado este sistema de suelos públicos, y para eso da un plazo, 24 meses. Entonces, si ustedes se fijan, algunas normas tienen plazos. La Constitución, cuando una vez que entra en vigencia se deroga la anterior, o sea, deja de funcionar,
pero todas las leyes tienen que tener adecuación y modificación, y para eso se establecen plazos, para hacer en el fondo esta cuestión, para poder aplicarla. Y finalmente, lo último que les quería comentar. Más allá de lo que ocurra el 4 o el 5 de septiembre, el apruebo en concreto se señala que esta constitución entra en vigencia, ¿sí? Una vez promulgada son 10 días, esta nueva constitución con todo lo que hemos conversado hasta ahora. Si se rechaza esta propuesta de nueva constitución, queda vigente la actual constitución. Han habido algunos comentarios, por ejemplo, de que va a haber otro proceso constituyente, ¿ya? De que va a haber una nueva reforma, pero no hay ningún proyecto hasta ahora en concreto. No hay nada en concreto. Lo que dijo hace un par de semanas Boric, que iba a haber un nuevo proceso constituyente, eso tiene que ser un acuerdo del Congreso. O sea, el Congreso tiene que tomar la decisión si hay un nuevo proceso constituyente. Y eso implica estar esperando 1, 2, 3 años más, porque quizás se den plazo de 2 años para hacer una nueva constitución, esperar 2 años más para una nueva constitución. Eso implica más gasto público. Incluso, por eso les digo que en el fondo las propuestas, o al menos lo que yo he escuchado de los diferentes sectores, acá hay diferentes grupos que están, algunos por el apruebo, como para comentarles cómo está compuesto el Congreso, como decía Lalo. Hay un sector que está por el apruebo y hay otro sector que está por el rechazo, que incluye Evópolis, están por el rechazo, RN, la UDI y el Partido de la Gente. Esos son los que están republicanos, esos están por el lado del rechazo. ¿Cuál es el problema que veo yo? ¿Ya? Y eso lo pueden buscar en todos lados, más allá de lo que es mi interpretación. El problema que yo veo yo concreto. O sea, yo entendería, oye, hay una salida concreta, si esta cuestión se rechaza, pero no hay. ¿Por qué? El Partido Republicano dice lo siguiente. Dice, si se rechaza esta nueva constitución, lo que hay que hacer es quedar con la actual y reformarla. Hay otros que dicen, hagamos un nuevo proceso constituyente, pero con un comité de expertos. ¿Y quién elige ese comité de expertos? El Congreso. Hay otros que dicen, hagamos una nueva constitución con nuevos constituyentes. O sea, nuevamente esta cuestión de elecciones, pero ojo, ahora sin independientes. ¿Ya? Esta elección fue única porque incluyó por primera vez a independientes. Además eres compañero independiente también. ¿No? Sí, yo no pertenezco a ningún partido político. Entonces, los que no pertenecemos a ningún partido político se nos van a cerrar las puertas. ¿Y quiénes van a redactar la nueva constitución? Solamente partidos políticos. Entonces, esa es la realidad en concreto. O sea, es imposible que se vuelvan a incluir independientes en un eventual nuevo proceso constituyente, porque eso queda sumamente claro que es lo que lo restringieron. De hecho, en la última elección de diputados y senadores se mandó un proyecto para incluir a los independientes y no se les permitió. O sea, ellos lo incluyeron en el proceso constituyente, pero lo han dicho claramente. Incluso la presidenta del Partido Socialista, lo dijo hace 2 días atrás, dijo, fue un error incluir a los independientes en el proceso constituyente. La constitución tendría que haber sido redactada por los partidos políticos. Ojo. Entonces, cuando hablamos de los escenarios posibles para el futuro, hay escenarios, a mi juicio, inciertos. Creo que es importante que si tienen el tiempo, puedan leer la Constitución, vayan a los capítulos finales de las disposiciones transitorias. ¿Por qué? Porque ahí se establecen plazos de implementación, ¿ya? Y esos plazos, creo yo, a mi juicio, generan certeza. Así que, bueno, dejarle eso por mi parte, agradecer la instancia, el espacio, las preguntas y todo, así que muy agradecido, compañeros, de haberme recibido el día de hoy acá. ¿Voy a hablar algo, Lalo? No. Ya, compañeros, estamos finalizando ya. Ricardo, ¿se va a pasar lista otra vez? Sí. Ya. Se pasa lista y quedamos libreta. Bueno, acá en el sindicato estamos acostumbrados a pasar lista al inicio y al final. La idea es esa de tratar de aprovechar estas instancias de conocimientos nuevos, ¿cierto? Muchas gracias a los chiquillos acá presentes por venir a entregar una información con respecto a lo que es la nueva Constitución voluntariamente. Gracias a la Comisión de Cultura que se está estableciendo. Viene con mucha fuerza esta comisión. Tratar de generar más instancias de nuevas entregas de información, entregas de conocimiento y otras cosas más. No sé qué más tendrán preparado Jaime, Lalo, el Leo Vergara también, que es parte, el Sergio Morales.
Con Leo hace mucho tiempo también pertenecimos a la Comisión de Cultura, con el afán de crear una biblioteca acá dentro de nuestro sindicato, con el afán de crear un preuniversitario para los hijos de los socios o la gente partícipe de nuestro sindicato. Entonces, la idea está. Vemos harta gente nueva que lo ideal sería que sean partícipes de estas comisiones. Nuestro sindicato tiene un montón de comisiones. Si quieren ser partícipes de la comisión, se acercan a representantes de las distintas comisiones y si pueden aportar con un granito de arena, bienvenido sea. ¿Ya?